Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Me permito hablarles hoy de algo que puede parecer sencillo, casi doméstico, pero que encierra una verdad profunda sobre nuestra vida interior y sobre cómo habitamos nuestros espacios. Hablo del agua bendita en casa, especialmente en este mes de diciembre, cuando el año se cierra y el corazón humano busca casi sin darse cuenta renovación, protección y sentido. Muchos de ustedes han escuchado hablar de poner agua bendita en el hogar. Quizá lo han hecho por tradición familiar, quizá por intuición, quizá porque alguien les dijo que protege o atrae bendiciones, y no están equivocados. Pero déjenme decirles algo con toda claridad. El agua bendita no es un amuleto mágico, no funciona como una fórmula automática para atraer prosperidad o alejar problemas. El agua bendita es un signo, un sacramento menor, un gesto de fe que nos conecta con una realidad más grande, con la gracia de Dios y con la disposición de nuestro propio corazón. Lo que se activa cuando ponemos agua bendita en casa no son fuerzas externas misteriosas, sino algo mucho más profundo. Se activa nuestra conciencia, se despierta nuestra responsabilidad espiritual, se reordena el sentido de lo que significa vivir bajo el amparo de Dios. Y eso, créanme, transforma todo. Permítanme comenzar con una historia que he visto repetirse muchas veces en mi ministerio. Una mujer vino a verme hace algunos años angustiada porque sentía que su casa estaba llena de tensión, de discusiones, de desánimo. Me dijo que había puesto agua bendita en todas las habitaciones, que rezaba el rosario diariamente, pero que nada cambiaba. Le pregunté cómo era la convivencia en su hogar, cómo hablaban entre ellos, qué tiempo dedicaban a escucharse, qué lugar tenía Dios en las decisiones cotidianas. Guardó silencio. Luego me confesó que gritaban mucho, que cada uno iba por su lado, que casi no cenaban juntos, que la televisión estaba encendida todo el día llenando el silencio. Le dije con cariño, el agua bendita no sustituye la caridad, no reemplaza el esfuerzo por construir un hogar donde reine el respeto, la escucha y el amor. El agua bendita es un signo de que queremos vivir en gracia, pero si nuestra vida contradice ese deseo, el signo queda vacío. Meses después, esa mujer volvió. Me contó que había comenzado a cambiar pequeñas cosas. Apagaban la televisión durante la cena, se pedían perdón cuando se ofendían, dedicaban un momento antes de dormir para rezar juntos. Y me dijo algo hermoso. Ahora sí siento que el agua bendita tiene sentido porque mi casa es distinta, porque nosotros somos distintos. ¿Entienden lo que pasó? No fue el agua en sí lo que cambió su hogar, fue la coherencia entre el signo y la vida, fue la disposición del corazón que el signo despertó. Ahora bien, hablemos de esos 3 misterios, como algunos los llaman, que se activan al poner agua bendita en casa en diciembre. Prefiero llamarlos realidades espirituales, porque misterio suena a algo oculto e inaccesible, y la verdad de Dios es luminosa, es para vivirla, no para especular sobre ella. La primera realidad espiritual es esta: el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo, nos devuelve a la conciencia de ser hijos de Dios. Cuando bendecimos nuestra casa con agua bendita, estamos diciendo, aunque sea de manera simbólica, que este espacio pertenece a Dios, que queremos vivir aquí como cristianos, que nuestra identidad más profunda no es social, ni económica, ni profesional, sino bautismal. Somos hijos de Dios. Y eso cambia radicalmente la manera en que vivimos, en que tratamos a los demás, en que ordenamos nuestras prioridades. Muchas personas ponen agua bendita en casa esperando que les resuelva problemas externos, que les traiga dinero, que aleje personas conflictivas, que les haga encontrar pareja. Pero el verdadero efecto del agua bendita es mucho más hondo. Nos interpela, nos pregunta si estamos viviendo como hijos de Dios o si estamos viviendo como huérfanos que buscan desesperadamente llenar vacíos con cosas, con relaciones superficiales, con distracciones. El agua bendita no atrae cosas, atrae conciencia. Y la conciencia bien educada sí transforma la vida, porque nos hace responsables, nos hace libres, nos hace capaces de amar de verdad. He conocido personas que tienen agua bendita en casa y viven con rencor, con envidia, con egoísmo,
He conocido otras que apenas tienen un pequeño frasco de agua bendita junto a la puerta y viven con una paz y una caridad admirables. La diferencia no está en la cantidad de agua bendita, ni en dónde la pongas, ni en qué día la pongas. La diferencia está en la disposición interior, en la coherencia entre lo que significas con el gesto y lo que vives en la práctica. Porque, amigos míos, el cristianismo no es magia, es vida. No es ritual vacío, es compromiso real. Y el agua bendita, como todo sacramento y sacramental, es eficaz no por su poder mágico, sino porque nos conecta con la gracia de Dios cuando nuestro corazón está abierto, cuando nuestra fe está viva, cuando nuestra voluntad está dispuesta a colaborar con esa gracia. La segunda realidad espiritual que se activa con el agua bendita es la protección espiritual, pero entendida correctamente. Muchas personas piensan en la protección espiritual como una especie de escudo invisible que aleja todo mal, que impide que entren energías negativas, que bloquea problemas. Y sí, la Iglesia ha enseñado siempre que los sacramentales, como el agua bendita, tienen un efecto protector contra las acechanzas del maligno. Pero esa protección no funciona automáticamente, no es un seguro infalible. La protección espiritual se da cuando vivimos en gracia, cuando nuestra vida está ordenada hacia Dios, cuando rechazamos el pecado, cuando cultivamos las virtudes. El demonio no tiene poder sobre quien vive en amistad con Dios, sobre quien se confiesa regularmente, sobre quien recibe la Eucaristía con devoción, sobre quien practica la caridad. El agua bendita refuerza esa protección, la simboliza, nos la recuerda, pero no la sustituye. Es como cerrar la puerta de tu casa. Tiene sentido si dentro de tu casa vives con orden, con respeto, con amor. Si dentro hay caos, violencia y desorden, de nada sirve cerrar la puerta. Recuerdo a un joven que vino a confesarse conmigo y me contó que sentía presencias extrañas en su habitación, que tenía pesadillas, que se sentía oprimido espiritualmente. Le pregunté qué tipo de contenido consumía en internet, qué veía antes de dormir, con qué llenaba su mente. Me confesó que pasaba horas viendo material pornográfico, películas violentas, videos de ocultismo por curiosidad. Le dije con toda franqueza, no puedes pedirle a Dios protección si tú mismo estás abriendo las puertas al mal. Si tú mismo estás alimentando tu mente y tu corazón con contenido que te degrada, que te esclaviza, que te aleja de la luz. El agua bendita no funciona como un repelente mágico mientras tú sigues invitando al desorden. Primero tienes que cerrar esas puertas, tienes que limpiar tu vida, tienes que tomar decisiones coherentes con la fe que dices tener. Ese joven lo entendió, dejó esos hábitos, comenzó a confesarse con regularidad, empezó a rezar antes de dormir, puso agua bendita en su habitación como signo de su deseo de vivir en gracia y poco a poco la paz volvió. ¿Fue el agua bendita sola? No. Fue la coherencia entre el signo y la vida, fue la disposición del corazón a colaborar con la gracia. Y aquí entra algo muy importante que quiero que comprendan. La protección espiritual no consiste en que nunca nos pase nada malo, en que nunca tengamos problemas, en que la vida sea siempre fácil. La protección espiritual consiste en que pase lo que pase, no perdemos la paz interior, no caemos en la desesperación, no nos dejamos arrastrar por el miedo o por el rencor. La protección espiritual es esa fortaleza interior que nos permite enfrentar las dificultades con serenidad, con confianza en Dios, con esperanza. Y eso sí lo da la gracia, eso sí lo refuerza el agua bendita cuando la usamos con fe. Eso sí transforma nuestra manera de vivir, porque la verdadera seguridad no está en que todo salga bien según nuestros planes, sino en que estamos en manos de Dios, en que nada puede separarnos de su amor, en que ni la muerte tiene la última palabra. La tercera realidad espiritual que se activa con el agua bendita en casa es la santificación del espacio cotidiano. Y esto es algo que hemos perdido un poco en nuestra cultura moderna, este sentido de que los lugares también importan, de que el espacio donde vivimos puede ser sagrado o profano, puede estar orientado hacia Dios o hacia el vacío. Cuando ponemos agua bendita en casa, estamos consagrando ese espacio,
estamos diciendo que aquí se vive para Dios, que aquí se busca la santidad, que este hogar no es solo un lugar para dormir, comer y ver televisión, sino un santuario doméstico donde se cultiva la fe, donde se practica la caridad, donde se transmite la vida cristiana. Y eso tiene consecuencias reales, amigos míos. Un hogar santificado es un hogar donde se reza, donde se perdonan las ofensas, donde se cuida la palabra, donde se acoge al que sufre, donde se vive con generosidad. Un hogar santificado no es un lugar perfecto, pero es un lugar donde se busca la perfección del amor, donde se lucha contra el egoísmo, donde se construye comunión. He visitado muchas casas a lo largo de mi vida sacerdotal, casas muy humildes, con poquísimas cosas, pero donde se respira paz, donde se siente la presencia de Dios, donde la gente vive con dignidad y con esperanza. Y he visitado casas lujosas, con todo tipo de comodidades, pero donde reina el vacío, donde cada quien vive encerrado en su mundo, donde no hay conversación verdadera, donde no hay vida espiritual. La diferencia no está en el dinero, ni en el tamaño de la casa, ni en los muebles. La diferencia está en el espíritu que habita ese hogar, en los valores que se viven, en la presencia o ausencia de Dios. Y el agua bendita es un signo potente de esa presencia, un recordatorio constante de que aquí vivimos como cristianos, de que aquí buscamos la santidad, de que aquí confiamos en Dios. Ahora bien, algunos me preguntan, Padre, ¿por qué en diciembre hay algo especial en este mes? Miren, diciembre es un mes simbólico por muchas razones. Es el mes en que se cierra el año, en que hacemos balance de lo vivido, en que miramos hacia adelante con esperanza. Es el mes de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, tiempo de espera, de purificación, de deseo. Es el mes en que celebramos la encarnación del Verbo, el misterio de Dios que se hace hombre, que viene a habitar entre nosotros, que santifica nuestra humanidad y nuestra historia. Poner agua bendita en casa en diciembre tiene entonces un sentido profundo. Es preparar nuestro hogar para recibir a Cristo. Es disponernos interiormente para acoger su presencia. Es renovar nuestra fe y nuestra esperanza. Pero, y esto es importante, no es que el agua bendita funcione mejor en diciembre que en otros meses. La gracia de Dios no depende del calendario. Lo que pasa es que diciembre nos invita, por su carga simbólica y litúrgica, a ser más conscientes, más atentos, más dispuestos. Y esa disposición interior es lo que abre las puertas a la gracia. Déjenme contarles otra historia. Una familia me pidió que fuera a bendecir su casa nueva en diciembre. Era una casa sencilla, pero habían puesto mucho esfuerzo en comprarla, en arreglarla. Cuando llegué vi que habían preparado un pequeño altar en la sala con una imagen de la Sagrada Familia, una Biblia, unas velas. Me emocionó ver ese gesto de fe. Durante la bendición les hablé de la importancia de hacer de esa casa un hogar, no solo un lugar para vivir. Les dije que las paredes no hacen el hogar, que lo que hace el hogar es el amor, el respeto, la oración, el perdón. Les dejé agua bendita y les expliqué que podían usarla cada vez que sintieran la necesidad de renovar su confianza en Dios, de pedir su protección, de recordar su presencia. Pasaron algunos años y volví a visitarlos. La casa seguía siendo la misma, pero ahora había fotos de familia en las paredes, había libros sobre la mesa, había señales de vida compartida. Me contaron que habían pasado momentos difíciles, que hubo enfermedades, problemas económicos, tensiones, pero me dijeron algo que nunca olvidaré. Cada vez que poníamos agua bendita y rezábamos juntos, sentíamos que no estábamos solos, que Dios estaba con nosotros, que podíamos enfrentar lo que viniera. El agua bendita no les evitó los problemas, pero les dio la fuerza para atravesarlos con fe. Y esto me lleva a un punto crucial, la diferencia entre pedir y confiar. Muchas personas ponen agua bendita en casa pidiendo cosas concretas, piden dinero, piden salud, piden que se vaya una persona incómoda, piden que llegue una oportunidad. Y no está mal pedir, Dios nos invita a pedirle, exponerle nuestras necesidades, pero hay una diferencia enorme entre pedir desde la ansiedad, desde la exigencia, desde la desesperación y pedir desde la confianza, desde la entrega, desde la paz.
Cuando pedimos desde la ansiedad, estamos tratando de controlar a Dios, de manipular la gracia, de usar los sacramentales como herramientas mágicas para conseguir lo que queremos. Y eso no funciona, amigos míos, porque Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Dios es un Padre que nos ama, que sabe lo que necesitamos, que nos da lo que realmente nos conviene, aunque no siempre coincida con lo que queremos. Cuando pedimos desde la confianza, estamos diciendo: Señor, yo deseo esto, pero confío en tu voluntad. Confío en que tú sabes mejor que yo lo que me conviene. Confío en que pase lo que pase, estarás conmigo. Y esa confianza es la que abre las puertas a la verdadera paz, a la verdadera libertad, a la verdadera bendición. El agua bendita, entonces, no es un medio para atraer cosas, es un medio para traer conciencia, para despertar la fe, para recordarnos quiénes somos y de quién somos. Y cuando esa conciencia se despierta, cuando la fe se fortalece, cuando recordamos que somos de Dios, todo cambia. Cambia nuestra manera de mirar los problemas, cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás, cambia nuestra manera de tomar decisiones, porque ya no vivimos desde el miedo, desde la carencia, desde la urgencia de llenar vacíos con cosas externas. Vivimos desde la abundancia interior que da la gracia, desde la seguridad de ser amados por Dios, desde la libertad de quien sabe que su valor no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Y aquí quiero detenerme en algo que veo con frecuencia: la confusión entre espiritualidad y superstición. Hay personas que acumulan objetos religiosos, que tienen estampitas en todos lados, que prenden velas todos los días, que ponen agua bendita en cada rincón, pero que viven con el corazón lleno de miedo, de ansiedad, de desconfianza. Usan los objetos religiosos como amuletos, como protecciones mágicas, como garantías de que nada malo les pasará. Y cuando algo malo pasa, se sienten traicionadas, se preguntan por qué Dios no las protegió, por qué el agua bendita no funcionó. Amigos míos, esto es superstición, no es fe. La fe no busca garantías, la fe confía. La fe no necesita acumular objetos, la fe se vive en el corazón, en las decisiones, en las relaciones. Los sacramentales, como el agua bendita, son ayudas, son signos, son recordatorios, pero no son muletas mágicas, son medios de gracia, no fines en sí mismos. Y la gracia solo actúa cuando hay disposición interior, cuando hay apertura del corazón, cuando hay voluntad de vivir en coherencia con lo que se cree. Por eso insisto tanto en la responsabilidad personal, en la libertad interior, en la educación de la voluntad. El agua bendita no hace nada por ti si tú no haces nada por ti mismo. No te protege del pecado si tú te metes voluntariamente en ocasiones de pecado. No te da paz si tú alimentas constantemente pensamientos de ira, de envidia, de resentimiento. No santifica tu hogar si tú llenas tu hogar de gritos, de faltas de respeto, de indiferencia. El agua bendita es un signo de tu deseo de vivir en gracia, pero ese deseo tiene que traducirse en actos concretos, en decisiones coherentes, en esfuerzos reales. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren los resultados sin el esfuerzo, quieren la bendición sin el compromiso, quieren la protección sin la coherencia, y eso no funciona, nunca ha funcionado, nunca funcionará, porque Dios respeta nuestra libertad, nos invita a colaborar con su gracia, no nos impone nada, no nos resuelve mágicamente lo que nosotros tenemos que resolver con nuestra voluntad y nuestra responsabilidad. Déjenme ser muy claro en esto. Poner agua bendita en casa no te va a hacer rico, no te va a traer la pareja perfecta, no te va a librar de todos los problemas, no te va a garantizar una vida sin sufrimiento. Lo que sí te va a dar, si lo haces con fe y con disposición interior, es una mayor conciencia de la presencia de Dios, una mayor serenidad ante las dificultades, una mayor claridad para tomar decisiones, una mayor fortaleza para perseverar en el bien. Y eso, créanme, vale mucho más que cualquier cosa material que pudieras desear. Porque lo material pasa, lo material nos sacia, lo material nos llena,
Pero la paz interior que da la gracia, la seguridad de saberse amado por Dios, la libertad de vivir sin ataduras de miedo o de codicia, eso sí transforma la vida, eso sí te hace verdaderamente feliz. Y hablando de felicidad, permítanme decirles algo que he aprendido después de tantos años de escuchar personas, de acompañar almas, de ver vidas destrozadas y vidas reconstruidas. La felicidad no está en tener todo lo que quieres. La felicidad está en querer lo que tienes, en valorar lo que se te ha dado, en agradecer lo que vives. Y eso no se logra acumulando cosas, ni siquiera acumulando bendiciones materiales. Eso se logra educando el corazón, ordenando los deseos, purificando las intenciones, entregándose a Dios. Porque cuando el corazón está ordenado, cuando los deseos están purificados, cuando la intención es recta, todo lo que llega se recibe como don, no como derecho, y todo lo que falta se acepta con serenidad, sin resentimiento. Y entonces sí, la vida se llena de sentido, la vida se llena de paz, la vida se llena de Dios. El agua bendita te ayuda a recordar esto, te ayuda a volver a lo esencial, te ayuda a reorientar tu vida hacia Dios. Cada vez que la ves, cada vez que la usas, cada vez que haces la señal de la cruz con ella, estás diciéndole a tu corazón, no olvides quién eres, no olvides de quién eres, no olvides para qué vives. Y eso es profundamente necesario en un mundo que nos empuja constantemente a olvidar, que nos distrae con mil cosas superficiales, que nos hace creer que somos lo que tenemos, lo que logramos, lo que aparentamos. El agua bendita te devuelve a la verdad, te devuelve a la realidad, te devuelve a Dios, y no hay mayor bendición que esa. Ahora bien, hablemos un poco de cómo usar el agua bendita en casa, no desde un punto de vista mágico o supersticioso, sino desde un punto de vista espiritual y humano. Lo primero es entender que no se trata de cantidades, ni de lugares específicos, ni de fórmulas secretas. Se trata de gestos sencillos y llenos de significado. Puedes tener un pequeño recipiente con agua bendita junto a la puerta de entrada y cada vez que salgas o entres, hacer la señal de la cruz, pidiendo la protección de Dios para el camino y dando gracias por el regreso. Puedes tener agua bendita en tu habitación y usarla antes de dormir, haciendo la señal de la cruz sobre ti mismo y sobre tu familia, encomendando la noche a Dios, pidiendo paz y descanso. Puedes usar agua bendita para bendecir a tus hijos, trazando una pequeña cruz en su frente y pidiendo a Dios que los guíe, que los proteja, que los ayude a crecer en sabiduría y en gracia. Son gestos sencillos, pero llenos de fe, llenos de amor, llenos de intención recta. Y lo más importante, cada vez que uses el agua bendita, hazlo con conciencia, no de manera mecánica. No se trata de hacer un gesto vacío por costumbre. Se trata de hacer un acto de fe, un acto de confianza, un acto de amor. Cuando hagas la señal de la cruz con agua bendita, piensa en lo que estás haciendo, piensa en lo que significa. Estás invocando la Trinidad, estás recordando tu bautismo, estás renovando tu compromiso con Dios. Eso es lo que activa la gracia, no el gesto en sí, sino la fe que acompaña al gesto, la disposición interior que lo sostiene, la vida coherente que lo respalda. Y si no tienes agua bendita en casa, si nunca la has usado, si te parece algo extraño o anticuado, déjame decirte que no es obligatorio, que no es indispensable para ser buen cristiano. Hay muchas personas santas que nunca usaron agua bendita en casa, que vivieron su fe de otras maneras, con otros signos. Lo importante no es el agua bendita en sí, lo importante es la realidad espiritual que representa, lo importante es vivir en gracia, en conciencia, en coherencia. Pero si decides usar agua bendita, si decides incorporar este signo a tu vida espiritual, hazlo bien, hazlo con fe, hazlo con entendimiento. No lo hagas por moda, ni por superstición, ni porque alguien te dijo que te va a resolver la vida. Hazlo porque quieres vivir más conscientemente tu fe, porque quieres recordar la presencia de Dios en tu hogar, porque quieres educar a tu familia en la vida cristiana. Y hablando de educar a la familia, este es un punto muy importante. Muchos padres me preguntan cómo transmitir la fe a sus hijos,
¿Cómo hacer que la religión no sea solo un conjunto de reglas aburridas, sino una experiencia viva y significativa? Y yo siempre les digo lo mismo, los gestos sencillos y cotidianos son los que más educan. Cuando tus hijos te ven hacer la señal de la cruz con agua bendita antes de salir de casa, cuando te ven rezar antes de comer, cuando te ven pedir perdón y perdonar, están aprendiendo mucho más que con 1000 palabras. Están aprendiendo que la fe se vive, que Dios está presente en lo cotidiano, que la vida cristiana no es solo para los domingos en la iglesia, sino para todos los días, para todas las situaciones. Y eso es lo que queda, eso es lo que realmente forma, eso es lo que transmite la fe de generación en generación. Pero cuidado, porque también puedes transmitir lo contrario. Si tus hijos te ven usar el agua bendita como si fuera un amuleto, si te ven vivir con miedo, con ansiedad, con superstición, eso es lo que aprenderán. Si te ven usar el agua bendita pero vivir sin caridad, sin perdón, sin coherencia, aprenderán que la fe es hipocresía, que es pura fachada, que no tiene sentido real. Por eso insisto tanto en la coherencia, en la autenticidad, en la integridad, porque no se trata de aparentar, se trata de ser. No se trata de tener objetos religiosos por todas partes, se trata de tener a Dios en el corazón. Y cuando Dios está en el corazón, todo lo demás se ordena, todo lo demás encuentra su lugar, todo lo demás tiene sentido. Amigos míos, estamos llegando al final de esta reflexión y quiero dejarles algunas ideas claras, algunas convicciones que espero puedan llevar con ustedes. El agua bendita no es magia, es signo. No es amuleto, es sacramento menor. No es garantía de resultados inmediatos, es recordatorio de realidades eternas. El agua bendita nos conecta con nuestro bautismo, nos recuerda que somos hijos de Dios, nos llama a vivir en gracia. El agua bendita nos protege espiritualmente, no evitándonos todos los problemas, sino fortaleciéndonos interiormente para enfrentarlos con fe. El agua bendita santifica nuestro hogar, no por sí misma, sino porque nos dispone a vivir como cristianos, a construir un espacio donde reine el amor, el respeto, la oración, la caridad y, sobre todo, entiendan esto, lo que realmente atrae bendiciones a nuestra vida no es el agua bendita en sí, sino la disposición del corazón, la coherencia de la vida, la confianza en Dios. Cuando vivimos con el corazón ordenado, cuando nuestras intenciones son rectas, cuando confiamos más en Dios que en nuestros esfuerzos, todo cambia. No porque las circunstancias externas cambien mágicamente, sino porque nosotros cambiamos, porque nuestra manera de ver la realidad se transforma, porque nuestra capacidad de amar y de recibir amor se expande. Y eso sí es verdaderamente atraer bendiciones, eso sí es vivir bajo la gracia de Dios. Eso sí es experimentar su presencia en nuestra vida. Este diciembre, si deciden poner agua bendita en su casa, háganlo con fe, con amor, con intención recta. Háganlo como un gesto de confianza en Dios, como un deseo de vivir en gracia, como un compromiso de construir un hogar cristiano. Pero no se queden solo en el gesto, vivan coherentemente, amen generosamente, perdonen sinceramente, oren constantemente, porque el verdadero misterio que se activa no está en el agua, está en el corazón que se abre a la gracia, en la voluntad que se dispone a colaborar con Dios, en la vida que se orienta hacia la santidad. Y cuando eso sucede, cuando el corazón se abre, cuando la voluntad se dispone, cuando la vida se orienta, entonces sí, todo se transforma. No porque lo hayamos atraído con técnicas mágicas, sino porque hemos permitido que Dios entre, que su gracia actúe, que su amor nos llene. Y no hay mayor bendición que esa, no hay mayor protección que esa, no hay mayor alegría que esa. Que así sea para cada uno de ustedes. O Claude puede cometer errores, confira siempre las respuestas. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero conversar con ustedes sobre algo que observo con frecuencia. Personas que rezan el rosario con prisa, con la mente dispersa, como quien cumple una obligación o repite palabras sin vida. Y entonces me preguntan, ¿por qué no siente nada? ¿Por qué sus oraciones parecen no llegar a ningún lugar?
La verdad, mis queridos, es que antes de comenzar a rezar el rosario, el corazón necesita estar preparado. No se trata de magia, no se trata de fórmulas secretas, sino de disposición interior. Existen jaculatorias breves, simples y poderosas que ayudan a ordenar el corazón, a calmar la mente y a abrir el alma para el misterio de la oración. Son como llaves que abren puertas interiores, no porque tengan poder en sí mismas, sino porque disponen nuestro espíritu a recibir la gracia. Hoy voy a compartir con ustedes 5 de esas jaculatorias que transformaron mi propia vida de oración y que pueden transformar la de ustedes también. Déjenme comenzar diciendo algo que quizás parezca obvio, pero que olvidamos con facilidad. La oración no es un acto mecánico, no es apretar un botón y esperar resultados. La oración es un encuentro, es una conversación, es una apertura del corazón, y como en cualquier encuentro verdadero, la disposición interior hace toda la diferencia. Imaginen que van a encontrarse con alguien a quien aman profundamente, alguien a quien no ven hace mucho tiempo. ¿Llegarían corriendo, jadeantes, sin prepararse mínimamente, sin organizar los pensamientos, sin calmar el corazón? Claro que no. Se prepararían, aunque fuera por unos instantes, para estar verdaderamente presentes en ese encuentro. Pues bien, el rosario es un encuentro con Nuestra Señora, es una inmersión en los misterios de la vida de Cristo y merece que lleguemos con el corazón dispuesto, sereno, consciente. Las jaculatorias que voy a compartir sirven exactamente para eso, para crear en nosotros un espacio interior de silencio, de reverencia, de apertura. Hace muchos años, cuando yo todavía era muy joven en el sacerdocio, tuve una experiencia que cambió completamente mi manera de rezar. Yo rezaba el rosario todos los días, pero confieso que muchas veces era una oración apresurada, distraída, mi mente vagaba, mi corazón estaba en otro lugar. Un día, una señora anciana, de una simplicidad conmovedora, me dijo algo que nunca olvidé. Ella me contó que antes de comenzar el rosario siempre rezaba algunas oraciones breves, jaculatorias que su madre le había enseñado. Y me dijo: Padre, esas oraciones preparan mi corazón. Es como si encendieran una luz dentro de mí. Después de ellas, consigo rezar de verdad. Me quedé pensando en aquello. ¿Será que yo estaba intentando rezar sin preparar mi interior? ¿Será que estaba exigiendo de la oración algo que yo mismo no estaba dispuesto a dar, que era mi atención plena, mi presencia verdadera? La primera jaculatoria que quiero compartir es simple y profunda. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Esta es una oración antigua, extraída de los Salmos, que la Iglesia reza al inicio de cada liturgia de las horas. ¿Y por qué es tan importante? Porque reconoce algo esencial, que no somos nosotros quienes oramos por nuestra propia fuerza. Es Dios quien nos concede la gracia de orar. Es Él quien abre nuestros labios, quien hace verdadera nuestra oración. Cuando decimos esta jaculatoria antes del rosario, estamos reconociendo nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios. Estamos diciendo: Señor, sin ti mis palabras son vacías. Abre tú mis labios para que yo pueda alabarte de verdad. Es un acto de humildad, de confianza, de abandono. Y esa disposición interior transforma completamente la oración. Piensen por un momento, ¿cuántas veces intentamos orar con nuestras propias fuerzas? Como si la oración fuera un esfuerzo puramente humano. Queremos sentir, queremos experimentar, queremos resultados inmediatos. Y cuando nada de eso sucede, nos frustramos, desanimamos. Pero la verdad es que la oración es ante todo un don. Es Dios quien viene a nuestro encuentro. Nosotros solo abrimos la puerta, solo decimos sí, y esta primera jaculatoria nos coloca en esa actitud de apertura. No estamos exigiendo nada, no estamos buscando sensaciones, solo pedimos que Dios nos conceda la gracia de orar bien. Y cuando rezamos así, con esa humildad, algo cambia en nosotros. El corazón se aquieta, la ansiedad disminuye y comenzamos a orar no para sentir algo, sino para estar verdaderamente ante Dios. La segunda jaculatoria es esta:
Dios, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Nuevamente una oración de los Salmos llena de verdad humana. ¿Qué reconoce esta oración? Que necesitamos ayuda, que solos no podemos, que nuestra voluntad es débil, nuestra mente es dispersa, nuestro corazón está frecuentemente dividido, y en vez de fingir que todo está bien, en vez de intentar rezar como si fuéramos personas perfectamente concentradas y serenas, decimos la verdad: Señor, te necesito. Sin tu ayuda no puedo ni comenzar. Hay una belleza inmensa en esa honestidad. Dios no necesita que finjamos ser lo que no somos. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y cuando llegamos ante Él con esa sinceridad, Él puede actuar en nosotros. Recuerdo una ocasión en que conversé con un joven que me decía estar desilusionado con la oración. Él intentaba rezar el rosario, pero su mente no paraba de vagar. Se sentía culpable, pensaba que era débil, que no tenía fe suficiente. Y le dije algo que parece simple, pero que cambió su perspectiva. No intentes rezar con tus propias fuerzas. Antes de comenzar, pide ayuda a Dios. Dile que necesitas auxilio, que tu mente está dispersa, que tu corazón está inquieto, y confía en que Él vendrá en tu socorro. El joven siguió ese consejo y algunas semanas después me buscó nuevamente. Estaba transformado, no porque hubiera alcanzado una concentración perfecta, sino porque había comprendido algo fundamental. La oración no es una conquista nuestra, es una gracia que recibimos. Y cuando pedimos esa gracia con humildad, Dios la concede. La tercera jaculatoria es una de las más bellas y antiguas de la tradición cristiana. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Sí, es el inicio de la propia Ave María, pero rezada sola como una jaculatoria antes del rosario, tiene un poder especial. ¿Por qué? Porque nos coloca inmediatamente en la presencia de Nuestra Señora. Es como si llamáramos a su puerta antes de comenzar a rezar. Es un gesto de cortesía, de cariño, de confianza. Estamos diciendo: María, voy a pasar este tiempo contigo, meditando en los misterios de tu vida y de la vida de tu Hijo. Pero antes quiero saludarte, quiero reconocer quién eres, llena de gracia, acompañada por el Señor. Y Nuestra Señora, que es madre, que es tierna, que es acogedora, nos recibe con amor. Hay algo muy hermoso en la espiritualidad mariana que a veces olvidamos. María no es solo alguien a quien pedimos cosas, ella es una compañía, una presencia. Cuando rezamos el rosario no estamos solos, estamos con María a su lado, contemplando con ella los misterios de Cristo. Y cuando comenzamos el rosario saludándola con esta jaculatoria, estamos reconociendo eso. Estamos diciendo: María, quiero estar contigo, quiero aprender de ti, quiero mirar a Cristo con tus ojos, amar con tu corazón, y esa disposición lo cambia todo. El rosario deja de ser una repetición mecánica de palabras y se convierte en un encuentro amoroso, una compañía verdadera. Yo siempre digo a las personas que el rosario es una escuela de contemplación. María nos enseña a mirar a Cristo, a meditar en su vida, a guardar todas las cosas en el corazón como ella hacía. Pero para aprender necesitamos estar presentes. Necesitamos llegar con el corazón abierto, con deseo de aprender, y esta tercera jaculatoria nos coloca exactamente en esa disposición. No es magia, no es superstición, es simplemente reconocer que María es nuestra madre, nuestra maestra, nuestra compañía en este camino de oración. La cuarta jaculatoria quizás sea la más simple de todas, pero no menos poderosa: Jesús, en ti confío. 3 palabras que resumen toda la vida cristiana: confianza, abandono, entrega. Cuando decimos esas palabras antes de comenzar el rosario, estamos haciendo un acto de fe. Estamos diciendo: Señor, no sé qué voy a sentir durante esta oración. No sé si estaré concentrado o distraído. No sé si tendré consuelos o aridez, pero eso no importa, confío en ti. Confío en que esta oración tiene valor, no por mis sentimientos, sino porque es un acto de amor, de obediencia, de fidelidad,
y esa confianza libera. Libera de la ansiedad de tener que sentir algo, de tener que experimentar algo especial. Libera de la obsesión con resultados inmediatos. ¿Cuántas personas abandonan la oración porque no sienten nada? ¿Cuántas desisten del rosario porque les parece monótono, repetitivo, sin emoción? Y sin embargo, la verdadera oración muchas veces sucede exactamente en esa aparente aridez. San Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros de la vida espiritual, decía que Dios muchas veces actúa en nosotros cuando no sentimos nada, cuando todo parece seco, sin vida, porque en esos momentos oramos no por nosotros mismos, no por los consuelos que recibimos, sino por puro amor a Dios. Y ese es el amor más puro, más verdadero. Cuando decimos, Jesús, en ti confío antes del rosario, estamos abriéndonos a esa verdad. Estamos diciendo que nuestra oración no depende de nuestros sentimientos, sino de la gracia de Dios. Y eso lo transforma todo. Recuerdo a una señora que conocí hace algunos años. Ella me contó que durante muchos meses rezó el rosario sin sentir absolutamente nada. Se sentía como si estuviera hablando sola, como si sus palabras no llegaran a ningún lugar, y estaba a punto de desistir. Pero un día decidió hacer un acto de confianza. Antes de cada rosario ella decía, Jesús, en ti confío. Aunque no sienta nada, confío en que esta oración llega a ti, confío en que tiene valor. Y continuó rezando, no por sentir, sino por confiar. Pasaron meses. Y entonces de repente comenzó a percibir cambios en su vida. No cambios espectaculares, no milagros externos, sino cambios interiores. Estaba más paciente, más serena, más capaz de perdonar. Estaba más cerca de Dios sin ni siquiera percibirlo. Y comprendió algo maravilloso. Dios había estado actuando en ella todo ese tiempo, incluso cuando no sentía nada. La oración había transformado su corazón silenciosamente, profundamente. La quinta y última jaculatoria es esta: Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme. Frecuentemente olvidamos al Espíritu Santo cuando rezamos el rosario. Pensamos en Jesús, pensamos en María, pero el Espíritu Santo queda como olvidado. Y sin embargo, es Él quien nos enseña a orar, es Él quien intercede por nosotros con gemidos inefables, como dice San Pablo. Es Él quien ilumina nuestra inteligencia para comprender los misterios, quien mueve nuestra voluntad para perseverar, quien fortalece nuestro corazón en las dificultades. Cuando invocamos al Espíritu Santo antes del rosario, estamos reconociendo que necesitamos su luz, su fuerza, su presencia. Esta jaculatoria nos coloca en una disposición de docilidad. Ilumíname, porque mi inteligencia es limitada, porque no comprendo los misterios divinos por mis propias fuerzas. Guíame, porque mi voluntad es débil, porque me pierdo fácilmente, porque necesito dirección. Fortaléceme, porque soy frágil, porque desanimo, porque a veces la oración me parece demasiado difícil. Y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, viene en nuestro auxilio. Él no nos abandona. Él nos acompaña, nos sostiene, nos transforma desde dentro hacia afuera. Hay una verdad profunda que necesitamos comprender. La oración es siempre obra de la Santísima Trinidad. El Padre nos escucha, el Hijo intercede por nosotros, el Espíritu Santo ora en nosotros. No estamos solos, nunca estamos solos cuando oramos. Y cuando comenzamos el rosario invocando al Espíritu Santo, estamos reconociendo esa verdad, estamos abriéndonos a la acción de Dios en nosotros. Y eso cambia completamente la calidad de nuestra oración. Dejamos de ser nosotros intentando hacer algo por nuestras propias fuerzas y nos convertimos en instrumentos dóciles en las manos de Dios. Ahora, mis queridos amigos, ustedes pueden estar preguntándose, pero ¿por qué estas 5 jaculatorias? ¿Por qué no otras? ¿Será que son mágicas? ¿Será que tienen algún poder especial en sí mismas? Déjenme ser muy claro, no hay nada de mágico aquí. No estamos hablando de fórmulas secretas que garantizan resultados. Estamos hablando de disposiciones interiores. Cada una de estas jaculatorias prepara nuestro corazón de una manera específica. La primera
nos coloca en la humildad de reconocer que no podemos orar por nosotros mismos. La segunda nos hace pedir ayuda con sinceridad. La tercera nos coloca en la presencia amorosa de María. La cuarta nos lleva a confiar, abandonarnos. La quinta nos abre a la acción del Espíritu Santo. Juntas, estas 5 jaculatorias crean en nosotros un espacio interior de serenidad, de apertura, de docilidad. Y es en ese espacio donde la oración puede suceder verdaderamente. Pero hay algo más que necesito decir. Estas jaculatorias no son obligatorias, no son una condición para que el rosario sea válido. Ustedes pueden rezar el rosario sin ellas y Dios los escuchará de la misma forma. Lo que estoy proponiendo es simplemente un camino, una ayuda, una manera de preparar el corazón. Algunos de ustedes quizás ya tengan otras oraciones breves que los ayudan a entrar en oración. Perfecto. Continúen usándolas. Lo importante no es seguir una fórmula rígida, sino preparar el corazón. Lo importante es llegar a la oración con conciencia, con presencia, con deseo verdadero de encontrar a Dios. Y aquí toco un punto que me parece fundamental. Vivimos en una época de mucha ansiedad, de mucho ruido interior. Nuestra mente está constantemente dispersa, saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, y cuando intentamos orar, toda esa agitación viene con nosotros. Es natural, es humano, pero la oración exige un mínimo de silencio interior, un mínimo de serenidad. ¿Y cómo conseguir eso? No es fácil. No podemos simplemente apretar un botón y calmar la mente, pero podemos crear condiciones, podemos hacer gestos concretos que ayudan. Y rezar estas jaculatorias antes del rosario es uno de esos gestos. Es como si estuviéramos diciendo a nuestra mente, a nuestro corazón: ahora vamos a parar, ahora vamos a aquietarnos, ahora vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Y poco a poco, con la repetición, con la práctica, estas jaculatorias van creando en nosotros un hábito de recogimiento, una capacidad de entrar rápidamente en oración. Hay una imagen que me gusta mucho usar. Imaginen una casa con muchas ventanas abiertas, con viento entrando por todos lados, con papeles volando, con ruido. Así está nuestro interior muchas veces, agitado, disperso, lleno de ruido. Y la oración es como cerrar esas ventanas una por una hasta que el ambiente quede silencioso, recogido, sereno. Cada una de estas jaculatorias cierra una ventana. La primera cierra la ventana de la autosuficiencia. La segunda cierra la ventana de la soledad. La tercera cierra la ventana de la indiferencia. La cuarta cierra la ventana de la desconfianza. La quinta cierra la ventana de la obstinación. Y cuando todas esas ventanas están cerradas, cuando el interior está recogido, entonces podemos orar verdaderamente. Entonces podemos estar presentes ante Dios, ante Nuestra Señora. Pero quiero insistir en algo. No se trata de técnica, no se trata de método psicológico, se trata de fe. Estas jaculatorias son oraciones, son actos de fe, de esperanza, de amor, y lo que las hace eficaces no es su perfección formal, sino la sinceridad con que las rezamos. Ustedes pueden decir estas 5 jaculatorias en menos de 1 minuto, pero si las dicen con el corazón, si realmente piden a Dios que abra sus labios, que venga en su auxilio, si realmente saludan a María, si realmente confían en Jesús, si realmente invocan al Espíritu Santo, entonces esas palabras breves tendrán un poder inmenso. Porque no son solo palabras, son movimientos del corazón, son gestos de amor. Y ahora permítanme hablar de algo que observo frecuentemente y que me preocupa. Muchas personas quieren resultados inmediatos de la oración, quieren sentir algo, experimentar algo, recibir algo, y cuando eso no sucede rápidamente desaniman. Dicen que la oración no funciona, que Dios no los escucha, que rezar no sirve, pero la verdad es que la oración no es una máquina de resultados. La oración es una relación y las relaciones llevan tiempo, exigen paciencia, exigen fidelidad.
Cuando ustedes comienzan a rezar estas jaculatorias antes del rosario, no esperen que el primer día todo cambie. Quizás el primer día todavía estén distraídos, quizás todavía sientan la mente agitada, pero no desanimen, continúen, sean fieles, porque la oración, como todo en la vida espiritual, es un camino y el camino se hace caminando. Recuerdo una conversación que tuve con una madre de familia que estaba muy desanimada con su vida de oración. Ella me decía que intentaba rezar el rosario todos los días, pero que nunca conseguía concentrarse. Sus hijos pequeños la interrumpían, sus preocupaciones la asaltaban, su mente vagaba constantemente y se sentía culpable, frustrada. Yo le dije algo que quizás la sorprendió. Continúa rezando, aunque distraída, aunque interrumpida, aunque sin sentir nada, porque Dios ve tu corazón, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu fidelidad, y eso tiene un valor inmenso, aunque no lo percibas. Y le sugerí que comenzara usando estas jaculatorias como una forma de preparar su corazón a pesar de las distracciones. Ella siguió el consejo y meses después me buscó nuevamente. No me dijo que ahora rezaba perfectamente, sin distracciones, pero me dijo algo más importante: Padre, aprendí a orar con mis distracciones. Aprendí que Dios me acepta como soy, con mi mente dispersa, con mis preocupaciones, y eso me liberó. Ahora rezo con paz, incluso cuando estoy distraída. Esa es una lección fundamental. La oración no exige perfección, exige sinceridad, exige fidelidad, exige amor. Y cuando rezamos estas jaculatorias antes del rosario, no estamos buscando una perfección imposible. Estamos simplemente diciendo a Dios: aquí estoy, con todas mis limitaciones, con toda mi fragilidad, pero quiero estar contigo, ayúdame. Y Dios, que es infinitamente misericordioso, nos acoge como somos y nos transforma poco a poco, en su tiempo, a su manera. Hay también algo que quisiera abordar, algo que tiene que ver con la ley de atracción de la que tanto se habla hoy en día. Muchas personas piensan que la oración funciona como la ley de atracción: pides, visualizas, atraes y aplican eso al rosario. Rezan pidiendo cosas, esperando que se manifiesten, como si la oración fuera un pedido al universo, pero la oración cristiana es algo completamente diferente. No es sobre atraer cosas, es sobre encontrar a Dios, es sobre conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es sobre transformar nuestro corazón. Cuando rezamos el rosario con estas jaculatorias, no estamos intentando manipular a Dios para que nos dé lo que queremos. Estamos abriéndonos para que Dios nos dé lo que necesitamos. Y frecuentemente lo que necesitamos no es lo que queremos. Esto puede parecer duro, pero es liberador. Porque cuando comprendemos que la oración no es sobre conseguir cosas, sino sobre encontrar a Dios, dejamos de estar ansiosos con resultados. Dejamos de medir la eficacia de la oración por los bienes que recibimos y comenzamos a medir por la paz que experimentamos, por la transformación interior que percibimos, por la aproximación a Dios que sentimos. Estas 5 jaculatorias nos ayudan exactamente en eso. Nos sacan de la mentalidad de pedir y recibir y nos colocan en la mentalidad de abrirse y acoger. No estamos exigiendo nada de Dios, estamos colocándonos en sus manos. Y esa es la verdadera oración. Déjenme dar un ejemplo concreto. Imaginen a alguien que reza el rosario pidiendo un empleo. Es un pedido legítimo. Dios se preocupa por nuestras necesidades materiales. Pero si esa persona reza como quien hace un pedido al universo, esperando que el empleo aparezca mágicamente, probablemente quedará frustrada, porque la oración no funciona así. Pero si esa persona reza el rosario preparando primero su corazón con estas jaculatorias, si reconoce su necesidad de Dios, si pide ayuda, si confía, si se abre al Espíritu Santo, entonces algo diferente sucede. No está solo pidiendo un empleo, está colocándose en las manos de Dios. Está diciendo: Señor, necesito trabajo, pero más que eso te necesito a ti, confío en tu providencia, hágase tu voluntad. Y esa disposición lo cambia todo.
Porque incluso si el empleo demora en aparecer, esa persona está en paz, está confiando, está creciendo espiritualmente. Y cuando el empleo venga, o cuando venga otra cosa aún mejor que Dios tiene preparada, sabrá reconocer la mano de Dios. Eso me lleva a otro punto importante. Las jaculatorias que compartí no son para pedir cosas, son para preparar el corazón. Pero alguien podría preguntar, ¿y el rosario en sí? ¿No podemos pedir cosas en el rosario? Claro que sí. El rosario es una oración poderosísima de intercesión. María intercede por nosotros. Podemos y debemos presentar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, pero el orden es importante. Primero preparamos el corazón. Primero nos colocamos en la presencia de Dios con humildad, confianza, apertura, y entonces dentro de esa disposición interior presentamos nuestros pedidos. Y ahí sí, nuestros pedidos son verdaderamente oraciones, no simples deseos egoístas. ¿Saben qué sucede cuando rezamos así? Sucede que frecuentemente nuestros pedidos cambian. Comenzamos pidiendo una cosa y a lo largo del rosario, al meditar en los misterios, al estar en la presencia de Dios y de Nuestra Señora, percibimos que lo que realmente necesitamos es otra cosa. O percibimos que nuestro pedido estaba cargado de ansiedad, de miedo, de desconfianza, y poco a poco la oración purifica nuestro deseo, purifica nuestra intención. Y terminamos el rosario no necesariamente con la certeza de que vamos a recibir lo que pedimos, sino con la paz de saber que Dios cuida de nosotros, que Él sabe lo que es mejor, que podemos confiar. Hay un pasaje del Evangelio que me toca profundamente, es cuando Jesús en el huerto de los olivos ora al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración perfecta. Jesús presenta su deseo, su angustia, su sufrimiento, pero al mismo tiempo confía en el Padre, se abandona y acepta la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa. Cuando rezamos el rosario con estas jaculatorias, estamos aprendiendo esa oración, estamos aprendiendo a presentar nuestros deseos, pero también a abandonarlos en las manos de Dios. Estamos aprendiendo a confiar, y esa es la verdadera transformación que la oración opera en nosotros. Mis queridos amigos, voy a contarles algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que yo rezaba mucho, pedía mucho, pero sentía que mi oración no era escuchada. Tenía intenciones muy concretas, muy importantes para mí, y nada sucedía. Me sentía frustrado, desanimado, y un día, en un momento de oración muy sincero, casi desesperado, le dije a Dios algo así: Señor, no sé qué hacer más. Estoy cansado de pedir y no recibir. Estoy cansado de rezar y no sentir nada. Pero voy a continuar, no porque espere algo, sino porque te amo. Voy a continuar orando, no para conseguir cosas, sino para estar contigo. Y fue en ese momento, en ese abandono, que algo cambió profundamente en mí. No recibí inmediatamente lo que estaba pidiendo, pero recibí algo mucho más valioso: paz interior, confianza, certeza de que Dios estaba conmigo, incluso cuando no sentía su presencia. Y con el tiempo fui percibiendo que Dios había estado respondiendo mis oraciones todo el tiempo, pero no de la manera que yo esperaba. Me estaba transformando, me estaba enseñando a confiar, me estaba aproximando a Él. Estas 5 jaculatorias que compartí hoy son un camino para esa transformación. No son fórmulas mágicas, son invitaciones a la confianza, a la humildad, a la apertura. Cuando dicen, Señor, abre mis labios, están reconociendo que no pueden orar solos. Cuando dicen, Dios, ven en mi auxilio, están pidiendo ayuda con sinceridad. Cuando saludan a María, están colocándose bajo su manto maternal. Cuando dicen, Jesús, en ti confío, están haciendo un acto de fe. Cuando invocan al Espíritu Santo, están abriéndose a la acción de Dios, y todo eso prepara el corazón para una oración verdadera, profunda, transformadora. Y ahora, para terminar, quiero decir algo sobre la perseverancia.
La vida de oración no es fácil. Habrá días en que rezarán el rosario con estas jaculatorias y sentirán una paz maravillosa. Habrá días en que no sentirán nada. Habrá días en que estarán tan distraídos que ni recordarán lo que rezaron. Es normal, es humano, pero no desistan. La fidelidad en la oración, incluso en la aridez, incluso en la distracción, tiene un valor inmenso ante Dios. Es como una pareja que está junta hace muchos años. No todos los días son apasionantes. No todos los días hay grandes emociones, pero hay fidelidad, hay compromiso, hay amor verdadero, y es ese amor fiel, perseverante, el que construye algo sólido, algo hermoso, algo eterno. Lo mismo sucede con la oración. No esperen que todos los días sean maravillosos. No esperen que siempre sientan la presencia de Dios de forma tangible, pero sean fieles. Recen todos los días, incluso cuando no apetezca. Usen estas jaculatorias para preparar el corazón, incluso cuando parezca que no están funcionando. Porque Dios ve el corazón, Dios ve el esfuerzo, y Él recompensa no con emociones, sino con crecimiento interior, con paz, con transformación gradual. Quizás no perciban cambios de un día para otro, pero si miran hacia atrás, después de meses, de años, rezando fielmente, verán que se convirtieron en personas diferentes, más pacientes, más serenas, más capaces de amar, más cercanas a Dios. Queridos amigos, al llegar al final de esta conversación, quiero que sientan no una presión, sino una invitación a experimentar, a intentar, a abrir el corazón. Comiencen hoy. Antes de rezar el rosario, deténganse por un momento, respiren y recen estas 5 jaculatorias con calma, con atención, con sinceridad. Señor, abre mis labios. Dios, ven en mi auxilio. Ave María, llena de gracia, Jesús, en ti confío. Espíritu Santo, ilumíname. Son palabras simples, pero llenas de poder, no porque sean mágicas, sino porque abren el corazón. Y cuando el corazón está abierto, Dios puede entrar. Cuando el corazón está preparado, la oración sucede. Y cuando oramos verdaderamente, somos transformados. No de la noche a la mañana, no con estruendo, sino silenciosamente, profundamente, eternamente. Que Nuestra Señora los acompañe en este camino, que Jesús sea su paz, que el Espíritu Santo sea su fuerza, y que descubran en la fidelidad de la oración diaria la alegría de estar en la presencia de Dios, que es el único bien que verdaderamente importa, el único que sacia, el único que permanece para siempre. O Claude pode cometer erros, confira sempre las respostas. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sesilungile. Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zithula izingoma zazo futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo ingoma esikula ngayo sonke
iphuza ingqondo. Umzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Ekuboneni okumnene kokhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into esizwe ilungile.